Buenas tardes, queridos hermanos. Una vez más nos encontramos en el libro de Efesios. Hoy vamos a continuar escudriñando la palabra de Dios. Pero antes de comenzar, quiero poner este tiempo en las manos de Dios. Un tiempo en el cual tú y yo nos vamos a deleitar con esta enseñanza. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias porque nosotros anhelamos conocerte cada día más, conocer ese misterio, el cual estuvo oculto desde los siglos, pero que ahora ha sido manifestado por el poder del Espíritu Santo y por la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Porque nosotros, Señor, hemos sido llenos de tu Santo Espíritu para que podamos discernir tu palabra. Padre, reconocemos, Padre, que separados de ti nada somos y que sin ti jamás podremos entender la revelación de tu palabra. Padre, yo pongo este tiempo en tus manos, pongo mi vida y pongo, Señor, la vida de cada oyente. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Hoy vamos a escudriñar el libro de Efesios. Acompáñame a Efesios capítulo 3, versículo 7. Espero que tengas tu Biblia, tu cuaderno de notas y tu lápiz. Te repito la cita. Efesios capítulo 3, versículo 7. La palabra de Dios dice así en esta tarde: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Un ministro es el que sirve o ejerce un oficio. Así que un ministro de Cristo es el que sirve el Evangelio de la gracia por inspiración del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros debemos de entender lo que dice la Escritura, que separados de Él nada somos. Nosotros sin Cristo y sin la inspiración divina jamás podríamos ser ministros de la palabra de Dios. Jamás podríamos servir el Evangelio de la gracia. Tenemos que ser inspirados por el Espíritu Santo para que nos sea revelada su palabra, para que podamos entender que la gracia de Dios es Dios mismo impartiéndose en cada hijo de Dios como vida. Y para que tú y yo aprendamos a disfrutar de esa vida que es Dios mismo en cada uno de nosotros. El don de la gracia que es impartido en nosotros nos permite disfrutar de la vida eterna desde el momento que le reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador y vivimos una vida de resurrección. Así como vamos a ir avanzando en esta tarde, vamos a entender lo que es vivir una vida de resurrección. Nosotros, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien se entregó por mí. Ahora nosotros tenemos que aprender esa vida de resurrección, cómo vivirla, cómo caminar en esta tierra, porque nosotros tenemos que ser ministros de Cristo, ministros que sirven el Evangelio de la gracia, siendo inspirados por el Espíritu Santo. En Filipenses capítulo 3, versículo 10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Aquí el apóstol Pablo nos enseña que para poder conocer o experimentar a Cristo y el poder de su resurrección y la comunión de sus padecimientos,
el apóstol Pablo nos enseña que él vivía en una condición en la cual no tenía su propia justicia en sí mismo, sino la justicia que proviene de Dios. Y para que nosotros le podamos conocer, debemos vivir en la misma condición que el apóstol Pablo vivía. Debemos vivir una vida de resurrección. Debemos de conocer y experimentar este poder de resurrección que requiere que seamos identificados en su muerte y en su resurrección, para así poder experimentar esto. Tú y yo debemos vivir una vida crucificada para que su vida divina sea expresada en nosotros. Para que nosotros podamos vivir esa vida crucificada, nuestro yo o nuestro ego debe de estar muerto, crucificado. El apóstol Pablo vivía día con día una vida crucificada. ¿Qué es vivir una vida crucificada? Es hacer morir los deseos desordenados de la carne. Si me permiten expresarlo de la siguiente manera, para poder vivir una vida de resurrección, tenemos que hacer morir la carne. Solo así podremos ser conformados a este modelo, que es Cristo. Y cuando nosotros aprendamos a vivir esa vida de resurrección que opera en cada uno de nosotros, en nuestro interior, podemos expresar a Cristo y ser conformados a ese molde, que es Cristo Jesús. Esto es importante, que la Iglesia de Jesucristo debe de entender, que debe de conocer y experimentar este poder de la vida de resurrección, para que podamos ser verdaderamente identificados con Cristo en su muerte y en su resurrección, para que su vida divina sea expresada en cada uno de nosotros. Esto es lo que quiere decir una vida crucificada, cuando nuestro yo o nuestro ego está muerto. Ese es el poder de vida que opera en cada uno de nosotros, en nuestro interior, la vida de Cristo. Efesios 3:8 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El apóstol Pablo se reconocía como el más pequeño de los apóstoles. Él había sido un perseguidor de la Iglesia de Jesucristo. Acompáñame a 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 9. Aquí el apóstol Pablo está hablando inspirado por el Espíritu Santo. Dice: porque yo, o sea, Pablo, soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la Iglesia de Dios. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo se califica a sí mismo como el más pequeño de los apóstoles, porque él había sido un perseguidor de la Iglesia. Pero el apóstol Pablo no caminó o anduvo con el Señor Jesús. Los demás apóstoles sí. Por eso él usó esa expresión como el más pequeño. Pablo no era más pequeño en cuanto a su ministerio.
Él no era inferior a los demás apóstoles. Pablo se decía el más pequeño porque él llegó después. Él, cuando iba camino a Damasco, el Señor tuvo un encuentro con él. Ahí fue cuando Pablo le dijo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Allí en ese momento Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Desde ese momento la vida del apóstol Pablo cambió y empezó a caminar con Dios. Por eso te digo que al usar esta expresión del más pequeño, no quiere decir que era más inferior que los demás apóstoles. Acompáñame a 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 5. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 5 dice: y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Aquí ratifica que el apóstol Pablo no habla de ser el más pequeño ni el más inferior, porque dice que él piensa que nada ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles, porque el apóstol Pablo no anunció o predicó una nueva religión. El apóstol Pablo predicaba y anunciaba las riquezas de Cristo. ¿Y cuáles son esas riquezas que el apóstol Pablo anunciaba para nosotros? Por ejemplo, vida, luz, justicia, santidad. Eso es lo que son las riquezas de Cristo en nosotros. Las riquezas de Cristo, quien fue crucificado y quien resucitó y vive para siempre. Aquí es muy importante que entendamos que el apóstol Pablo era un ministro, era uno que servía el Evangelio, uno que predicaba a Cristo y que anunciaba las riquezas de Cristo. Él decía que no se había propuesto otra cosa sino a predicar a Cristo, a este crucificado y resucitado. Ahora que nosotros hemos recibido a Cristo, nos han sido reveladas estas riquezas, de que nosotros somos vida, luz, justicia y santidad de Cristo. Gracias a Dios porque Él siempre nos revela su palabra por su Espíritu Santo. Efesios 3:9 dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación. Dijimos en estudios anteriores qué dispensación es: la economía o la administración de Dios. Repito, y de aclarar a todos cuál sea la administración del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Ese misterio escondido que le fue revelado al apóstol Pablo según la dispensación o economía de Dios, que Dios se impartía en el hombre. Este misterio estaba escondido en Dios a través de los siglos, pero ahora, por revelación del Espíritu Santo, podemos entender y vivir esto, que el Dios triuno vive y mora en cada uno de nosotros. En Colosenses 1:27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y un versículo atrás, Colosenses 1:26 dice: el misterio que había estado escondido o oculto desde los siglos, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Quiénes son sus santos? Nosotros.
desde los siglos significa desde la eternidad. Este misterio es Cristo y su iglesia. Es Cristo quien mora en nuestro espíritu para ser nuestra vida. Esto significa que nosotros somos llenos de esta vida divina. Amén. Gracias, amado hermano, por este tiempo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos has aclarado todas las cosas. Tú, a través de tu Santo Espíritu, nos estás revelando este misterio que estuvo escondido a través de los siglos, que tú estás siendo impartido en nosotros, que tú moras en cada uno de nosotros en nuestro espíritu, que el Dios triuno ha hecho morada en cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, querido hermano. Nos vemos el próximo domingo. Amén.